Manchester, en los años 70, era una ciudad sepultada bajo capas de hollín, resignación y abandono. El rugido incesante de las fábricas comenzaba a apagarse, dejando en su lugar un silencio hueco, mecánico, como el de una máquina rota. Las calles, empapadas de una lluvia constante, eran recorridas por figuras grises. Jóvenes sin rumbo, trabajadores desempleados, madres solas, ancianos invisibles. La ciudad no ofrecía esperanza. El sistema había fracasado. El progreso industrial que alguna vez alimentó a Inglaterra, ahora era un cadáver oxidado. Manchester se convirtió en una ciudad fantasma, y como ocurre con todo cementerio urbano, comenzó a atraer espíritus en el Leisure Free Trade Hall, una actuación de los Sex Pistols, casi vacía, mal organizada, agresiva, encendió una chispa que cambiaría para siempre el rumbo de la música británica. Entre los asistentes estaban Bernard Sumner y Peter Hook, quienes, inspirados por esa descarga cruda y desprolija, decidieron crear su propio grupo, Warsaw. Más tarde, se sumaron Stephen Morris y un joven de voz profunda y alma inquieta, Ian Curtis. El nombre Joy Division provino de la novela House of Dolls, en la que se describen burdeles de campos de concentración donde mujeres prisioneras eran forzadas a la esclavitud sexual. Desde su génesis, la banda estaba impregnada de una conciencia oscura, provocadora, con un pie en la historia y otro en la deshumanización moderna. Joy Division no nació para entretener. Nació para inquietar. Ian Kevin Curtis no era un cantante al uso. No buscaba fama ni reconocimiento. Lo suyo era la necesidad urgente de traducir el caos interno en palabras. Nacido en 1956 en Stretford, Ian creció rodeado de libros y discos, pero también de una sensibilidad que no encajaba con su tiempo. Era introspectivo, lector compulsivo de autores oscuros y existencialistas como Dostoyevsky, J.G. Ballard y William Burroughs. Su universo interior era un laberinto de voces, culpas, símbolos y presagios. Ya desde la adolescencia escribía poesía sombría. Versos plagados de alienación, culpa religiosa, muerte, control. Más tarde, esas palabras se transformarían en letras. Letras que no eran canciones, sino llantos encriptados. Sobre el escenario, Ian se movía como si su cuerpo fuera un canal por donde fluía algo ajeno. Espasmos violentos, brazos rígidos, mirada perdida. Algunos pensaban que era una actuación vanguardista. Pero muchas veces eran ataques reales de epilepsia. Y detrás de todo, estaba esa idea de lo inevitable. Ian parecía caminar hacia su propia desaparición desde el primer día. En She's Lost Control, relataba la historia de una mujer que pierde el dominio de su cuerpo, inspirada en una paciente que conoció durante su trabajo social. Pero, con el tiempo, la canción se volvió autobiográfica. El control que perdía era el suyo. Cuando Joy Division entró al estudio para grabar su primer álbum, se encontraron con Martin Annett, un productor obsesivo, casi alquimista del sonido. Annett no quería capturar a una banda, quería crear una atmósfera. Aisló cada instrumento, grabó sonidos de ascensores, de botellas rompiéndose, de reverberaciones industriales. El resultado fue un Known Pleasures, un disco que no suena como un grupo tocando, sino como una voz atrapada en una fábrica abandonada. La portada, diseñada por Peter Saville, muestra las ondas de un pulsar, una estrella muerta que sigue emitiendo señales regulares desde el abismo del universo. La imagen es más que diseño, es un símbolo perfecto del espíritu de Joy Division. Canciones como Disorder, Inside Day of the Lords no invitan a moverse. Invitan a sentir vértigo. Son como mirar al borde de un pozo sin fondo. Era música posthumana, hecha por seres que ya no estaban del todo vivos. El precio del talento de Ian era alto. Su epilepsia se volvió más severa. Las crisis llegaban sin aviso. Las drogas recetadas lo atontaban, lo desconectaban. Empezó a vivir como entre dos mundos. Uno visible, otro secreto. Su matrimonio con Deborah se deshacía lentamente. La llegada de su hija no alivió la tensión. En paralelo, Ian comenzó una relación ambigua con Annie Honoré, una periodista belga. La culpa lo devoraba. No podía ser esposo, padre, amante, artista y enfermo a la vez. Cada noche en el escenario era una moneda lanzada al aire. Podía cantar, podía convulsionar. A veces, ambas cosas a la vez. Los otros miembros de Joy Division lo observaban con creciente preocupación. Su piel pálida, su cuerpo delgado, su mirada errante. Había algo en él que decía que no estaba hecho para este mundo.
Section 25 formaba parte del mismo mundo que Joy Division. Noches húmedas en Manchester, recitales con luces parpadeantes, conversaciones entre ecos de sintetizadores y vasos vacíos. Eran parte del catálogo de Factory Records, el mismo sello que capturaba la desesperación de una generación sin futuro. Su sonido era más electrónico, pero igual de sombrío. Compartían no solo escenarios, sino también un sentimiento, ese vacío denso que flotaba sobre todo lo que hacían. Eran considerados como los hermanos menores de Joy Division. Una banda paralela, siempre cerca, siempre mirando desde el borde del abismo que Ian Curtis habitaba. Fue en ese contexto, pocos días antes de su suicidio, que ocurrió una escena breve pero inquietante. En un camerino oscuro, mientras las bandas se cruzaban entre cables, humo y tensión, Ian se acercó a los miembros de Section 25. Tenía la mirada perdida, el cuerpo más delgado, la voz como si viniera de otro plano. Y les dijo, casi como un susurro: ustedes van a tomar mi lugar. Los músicos se miraron entre sí. No entendieron. Pensaron que quizás era una broma, una frase críptica más de Ian, que siempre hablaba como en acertijos. Pero algo en su tono no sonaba como broma. Era seco. Definitivo. Días después, Ian estaba muerto. Y entonces la frase se transformó en otra cosa. No en una anécdota, sino en una maldición. Section 25, efectivamente, reemplazó a Joy Division en algunas fechas europeas. Tocaron en su lugar. Se pararon en el escenario donde debía estar Curtis. Como si él, desde la sombra, lo hubiera sabido. Años después, los miembros de Section 25 aún recordaban esa escena con un escalofrío. No era una metáfora. Era una despedida disfrazada de profecía. 18 de mayo de 1980. Ian Curtis se quedó solo en la casa de Macclesfield. Deborah, su esposa, había pasado por allí esa noche. Tuvieron una conversación tensa, marcada por la distancia. Él estaba callado, apagado, como si ya se hubiera ido. Ella se fue horas después. Fue la última vez que lo vio con vida. En el interior de la casa, la atmósfera era densa, irrespirable. La tristeza no era un estado, era un gas, invisible y tóxico, impregnando cada rincón. Ian se movía con lentitud, como alguien que sabe que está caminando por última vez. Puso en el tocadiscos de Idiot de Iggy Pop, su disco favorito. Un álbum grabado en Berlín bajo la producción de David Bowie, cargado de sonidos fríos, letras desesperadas y una sensación permanente de abandono. Ese disco era un espejo de su alma, desorientado, decadente, derrotado. También vio, esa misma noche, junto a Deborah, la película Stroszek de Werner Herzog. Un relato seco y cruel sobre un inmigrante alemán que fracasa en su intento de encontrar sentido en la América profunda. El protagonista, solo y sin rumbo, termina quitándose la vida en un paisaje vacío, frente a una feria mecánica desierta. La película terminó. Deborah se fue. Ian quedó en silencio. En algún momento de la madrugada, descendió a la cocina. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con la insistencia de una cuenta regresiva. Ató una cuerda para colgar ropa al techo. La ajustó con calma. Se subió a una silla. Y se dejó caer. Tenía solo 23 años. Demasiado joven para morir. Pero, en su mundo, tal vez ya había vivido demasiado. La muerte de Ian Curtis fue un golpe devastador que detuvo todo de golpe. Joy Division, tal como se conocía, ya no podía continuar. La banda, que había comenzado a consolidarse como una fuerza innovadora en la escena musical, quedó abruptamente incompleta y sin rumbo. La gira que tenían planeada por Estados Unidos, una oportunidad crucial para alcanzar reconocimiento internacional, fue cancelada de inmediato, dejando a fans y a la industria en estado de shock. Sin embargo, aunque la gira norteamericana fue anulada, ya había varias fechas organizadas para presentaciones en Europa y otros lugares. Factory Records, el sello que representaba a Joy Division y también a otras bandas emergentes, se encontró ante un desafío inesperado. ¿Quién podría llenar ese vacío? ¿Cómo se podría honrar el legado que Ian y su banda habían dejado? La respuesta vino de un grupo menos conocido, pero que formaba parte del mismo círculo íntimo y creativo: Section 25. Esta banda, también firmada por Factory Records, había estado siempre en la órbita de Joy Division, compartiendo escenarios, fiestas y un estilo musical que combinaba la oscuridad con la experimentación electrónica. Sin buscarlo ni planearlo, Section 25 fue llamada a ocupar el lugar de Joy Division en varias de las fechas ya agendadas. Fue como si el destino hubiera decidido continuar el camino a través de ellos.
Los miembros de Section 25 aceptaron, aunque con el peso de una responsabilidad que no habían pedido, pero que les fue impuesta por las circunstancias. En ese momento, la profecía que Ian Curtis había pronunciado días antes de su muerte, "Ustedes van a tomar mi lugar", dejó de ser una frase críptica para convertirse en una realidad palpable y literal. Section 25, sin proponérselo, se transformó en el eco vivo de Joy Division, portando no solo su lugar en los escenarios, sino también esa atmósfera melancólica y ese espíritu inquietante que Ian había dejado atrás. Era como si, de alguna manera misteriosa, hubieran sido poseídos por el fantasma musical y emocional de Ian Curtis, continuando un legado marcado por la tragedia, la genialidad y la sombra permanente de una profecía que se cumplió en la vida real. Bernard Sumner, Peter Ott y Stephen Morris decidieron continuar. Se llamaron New Order. La música cambió. Más electrónica, más bailable. Pero nunca del todo alegre. Había una tristeza permanente, una herida mal cerrada. Sus primeras canciones fueron adaptaciones de letras que Ian dejó. En In Alone y Place, se escucha: "The A Will Comes On". Era como si Ian hablara desde la tumba. New Order fue exitosa. Pero cada éxito tenía el peso de un fantasma. Y bueno chavales, esto fue todo, espero les haya gustado, recuerden dejar su like y suscribirse, muchas gracias por llegar a este punto del video. Sigan viendo.